Padre, te damos gracias que tu iglesia es un lugar donde nos reunimos. Tú has prometido donde hay 2 o más reunidos en tu nombre, allí tú estás. Y nos reunimos en el nombre de Jesús. Y ahí, Señor, tú envías tu palabra. Y es una buena semilla sembrada en los corazones buenos para dar unos frutos buenos de paz, gozo y justicia. Gracias que tu palabra es como una lámpara a nuestros pies para no tropezar. Gracias que tu palabra nos da sabiduría para tomar decisiones sabias. Gracias que tu palabra no pasará. Los cielos y la tierra pasarán, las modas pasarán, los pensamientos, los sentimientos, todo esto pasa, pero tu palabra permanece fiel hasta la eternidad. Pedimos que tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestro corazón. Este día escuchemos el consejo de Dios. Estamos en la casa de Dios y abrimos las sagradas escrituras. Pedimos, Señor, que tu palabra sea nuestro aliento, nuestra esperanza, que podamos añadirle a nuestra fe todo lo que concierne esta gran salvación. Gracias por las familias reunidas, oh Dios. Pedimos, Señor, por la familia de Carlos el contador, que tú los consuele durante este tiempo súper difícil. Padre, pedimos, Señor, que tú seas su sostén, que tú los guardes, oh Dios, que tú los rodees, que tú renueves su esperanza. Pedimos, oh Dios, que esta mañana tu palabra no retorne vacía, sino haz con ella lo que tú deseas, oh Dios. Te glorificaremos, Señor, y te damos gracias, Señor, por abrir nuestros ojos y dejarnos ver lo que tu palabra nos advierte. Y que de esta forma podemos vivir de una vida eficaz, Señor. Tú dices, Señor, tu palabra dice que nosotros vamos a añadir a nuestra fe la esperanza, el amor. Podemos vivir conforme a tus propósitos, oh Dios. Y que tú dices que hay gran prosperidad en aquellos que viven según tu palabra. Bendice nuestro tiempo en tu palabra hoy, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Estábamos preparándonos para esta prédica donde las personas quieren saber y siempre me preguntan: pastor, tú llevas predicando en esta iglesia 27 años y solamente has repetido una sola prédica. Un día que estábamos con los hijos, un miércoles por la noche, estaba tarde, yo era su entrenador en los deportes y llegué tarde a la iglesia y fui corriendo a la caja de todas las prédicas. Hice así y agarré una prédica de hace 5 años. Yo pensaba que la gente se la habían olvidado. Y después de que la prediqué dijeron: ya tú predicaste esa. Entonces por 27 años Dios ha sido fiel de no repetir solamente esa prédica. Y estaba buena, hay que repetirla. Pero es una palabra nueva. Nunca se había escuchado esta palabra en esta iglesia. Y el sermón se llama la segunda opinión de Dios. ¿Por qué segunda opinión? Dicen por ahí que cuando una persona te dice algo, una advertencia, pues es importante. Pero si la persona la repite, significa que es súper importante. La semana pasada llamó un hermano de Nueva York, dice, salud, dice el hermano de Nueva York, me dice: Joaquín, me han encontrado cáncer del riñón, el hígado. Y tú puedes hablar con tu hermano sobre este asunto porque me preocupa. Dicen que no hay remedio, no hay tratamiento. Y cuando yo hablo con mi hermano que es médico, el pastor Jules dice: dile a él que lo más importante es que tenga una segunda opinión. Entonces yo: wow, esos médicos son tremendos. Se van pasando de uno al otro la responsabilidad. ¿Cuál es la segunda opinión? Aquí tengo la definición de lo que es una segunda opinión. Significa que si alguien quiere tomar las cosas en serio, en vez de llevarse por lo último que alguien dijo, uno va a buscar una segunda opinión. Y la segunda opinión, aquí la tengo, refiere la perspectiva de diferentes profesionales en cuanto a la salud.
cuando diagnostican el tratamiento y el plan, es común la práctica, especialmente por los casos complejos y serios en situaciones médicas que provean al paciente más información para confirmar un diagnóstico, para afirmar tratamientos alternativas. Muchos médicos animan y sugieren segundas opiniones para que el paciente tome mejor decisiones. En la Biblia, si Dios advierte algo y te lo dice de primera vez, es importante. Pero si Dios te lo dice 2 veces, es sumamente importante. Qué tremendo que la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, 66 libros. Y tú dices, en toda esa historia larga, espesa y llena de sabiduría, tenemos el Salmo 14. Salmo 14, wow, vamos allí. Versículo 1. Allí en los Salmos, el versículo 1, Dios da su primera opinión. ¿Cuál es la opinión de Dios? Dios está viendo los seres en la tierra, está viendo los habitantes, el hombre, la mujer, las familias que Él ha creado. Y Él dice en el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón. Entonces yo tremendo, porque cuando yo era joven en la clínica de papi, que es médico, papi me hizo un experto de rayo X. Y en su clínica él tiraba las placas. Y había que tirar esas placas, eran tremendas porque entraban pacientes de diferentes edades y la placa se le tiraba. Y cuando uno iba a revelar las placas, veía los intestinos y veía los gases, cosas que no se ven por afuera. Entonces Dios tira una placa, un X-ray, y Él ve que el necio, lo que sucede que en su corazón Él tiene una información. Diga conmigo, no hay Dios. Dios de arriba, desde el cielo, mira para abajo los habitantes de la tierra y ve que en el corazón de los necios está el pensamiento: Dios no existe. Mira cuán torpe el hombre ha llegado a ser, que el que creó todas las cosas, el creador, llega a ser obsoleto, no existente en el corazón de los necios. Y yo me maravillo porque yo decía, nada más que hay que comer un mango y uno se da cuenta que Dios existe. Pero el necio, viendo todo lo que él sabe, todo lo que él conoce, su experiencia, viendo el sol, la luna, las estrellas, viendo la anatomía del cuerpo humano, cómo respira, el hígado, los pulmones, los riñones, los intestinos. Esto es tremendo. Yo estaba en un avión y estaba al lado mío un rabino que era un maestro judío, y yo le decía, mira, soy pastor y yo quiero saber un poquito más de ustedes que son de allá de Israel, cómo ustedes amanecen por la mañana. ¿Qué es lo primero que hacen ustedes? El pueblo de Israel, los judíos. Y él dice, Joaquín, me llamó pastor y dice, pastor, mucho gusto en conocerle. Nosotros los judíos no hacemos nada durante el día. Todos los días comienza con una oración dándole gracias a Dios por nuestros intestinos. Y yo decía, yo nunca le he dado gracias a Dios por los intestinos. Qué raro, ¿verdad? Que ellos sí, la relación que ellos tienen con Dios, pero vienen de una línea bien profunda de hombres sabios. Y mientras uno envejece, ahora que soy abuelito y me acerco a muchos abuelos, y la preocupación de los abuelos y de las ancianas y los ancianos es cuántas veces van al baño, que si el laxante es bueno, y hablan esos temas importantes. Pero cuando uno es joven ni piensa en eso. Pero los judíos empiezan a decirle, Señor,
Realmente ellos dicen, gracias por mi intestino que digiere el pan de la siembra del trigo. ¡Qué tremendo! Y uno por allá por el almuerzo se acuerda de Dios y le dan un café cubano, quizá. Pero no pensamos en Dios. Pues somos necios en ese sentido. No pensamos en Dios para nada. O como dicen por allá, para nada. Esto se convierte cuando Dios no está presente, las cosas se empiezan a torcer. Mira lo que dice ahí. El necio en su corazón dice, Dios no existe, así que vamos a hacer las cosas mal hechas. Hacen obras abominables. El que pretende que el infierno no existe, que Dios no existe, que no hay diablo, se convierte en un verdadero diablo. ¿Por qué? Porque no hay quien piense así que hace algo bueno. Todo lo que hace el ser humano es en base de que Dios existe y Dios retribuye. Dios es capaz de devolverte lo que tú haces. Y por eso es peligroso no creer en Dios. Muchas personas dicen que es al revés. El que más cree en Dios, más malo se vuelve. Pero no, Dios está mirando, versículo 2, ¿cuál es la perspectiva de Dios? El versículo 2 dice, Dios mira desde el cielo. Él está observando toda su creación. Sus ojos están contemplando toda la tierra. Y sabes que cada uno puede proclamar su propia bondad y cada uno tiene su filosofía y sus pensamientos y son tremendos los hombres cuando empiezan a hablar de Dios. Pero yo creo que Dios tiene la primera opinión correcta y ahorita vamos a ver que Él da una segunda opinión. Su primera opinión mirando desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había alguno entendido. Él está viendo a ver si alguien capta un entendimiento claro que lo lleva a hacer ¿qué? Buscar de Dios. Él desde el cielo, Él ve la diferencia entre aquel que busca a Dios y el que no le busca. Y entonces yo tengo una opinión y yo digo, ¿qué será del hombre que tiene una opinión sobre un asunto sin preguntarle a Dios? ¿Habrá hombres así que tienen una respuesta y nunca hablaron con Dios sobre la pregunta? Yo le llamo a eso necio. ¿Cómo tú vas a tener una opinión sobre un asunto el cual tú no le preguntaste al que lo sabe todo? Eso es soberbia. Tú llegaste a una conclusión sin hacer una pregunta. Sabes que en lo que nosotros nos acercamos a la Biblia y conocer de Dios, en el pueblo de Dios, el más sabio es el que hacía preguntas, no el que daba la respuesta. En los Estados Unidos, que es el hemisferio occidental, ellos te dicen 2 más 2 y el estudiante dice 4 y da la respuesta. En Israel, el más sabio hacía una pregunta. Por eso cada vez que se acercaban a Cristo y le hacían una pregunta, ¿qué él hacía? Él hacía otra pregunta. Él no daba la respuesta. Entonces, el más sabio es el que pregunta. ¿Por qué? Porque él adquiere conocimiento. Nosotros hacemos el aguaje de siempre tener una respuesta de asuntos que desconocemos y queremos pasar por sabios sin nunca haber pedido una pregunta, hecho una pregunta, pedido ayuda. Pero Dios desde los cielos está viendo a ver si alguien tiene entendimiento, y tener entendimiento significa que buscas a Dios. ¿Por qué? Porque Él tiene la respuesta. Entonces nosotros en casa, que no nos acostumbrábamos a esa situación, cuando empezaron a nacer mis hijos, papá,
nosotros queremos, y decía, ¿le preguntaste a Dios? ¿Y por qué hay que preguntarle? Porque Él sabe, Él tiene respuesta. Él tiene una buena respuesta a tu pregunta y tu deseo, y tú no tienes que después disculparte y pedir perdón y decir lo voy a hacer bien. Si tú le preguntas a Dios, Él te va a señalar el camino, Él te va a dar la respuesta. Y de esa forma vas a vivir súper bien. Entonces, en otras palabras, consultar a Dios para todas las cosas. Y mis hijos se molestaban. ¿Y por qué? Porque Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe cuándo te lo va a entregar. Dios sabe cómo te lo va a entregar. Dios sabe lo que te conviene y para que te puedas disfrutar. No nosotros que no sabemos y siempre estamos golpeando el aire, tratando de llenarnos de un vacío que nunca se llena con nada. Y como consecuencia de lo que Él mira desde el cielo, viendo a ver si hay entendimiento que alguien busque de Dios, versículo 3 dice, como nadie le buscó, todos se desviaron. Como nadie le pidió a Dios un rumbo, se fueron de la vía. A una se han corrompido. ¿Sabes? Esta palabra siempre me recuerda de las bananas en casa que se corrompen en 3 días. Se pudren por no estar en un lugar correcto. Gracias a Dios que mi esposa hace después pan de banana. Después que se pudren las bananas, ella las rescata y hace cupcakes y hace banana bread. Y alarga un poco el gusto de la banana. Pero cuando tú te desvías y las cosas se pudren, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Este versículo es extremadamente importante por aquellos que se piensan el llanero solitario. Yo sí soy aquel que hago lo bueno. Dice la Biblia que el que dice que es bueno hace de Dios un mentiroso, porque Él dice que no hay ni uno bueno. Ni siquiera uno. La persona que se destaca por decir que él entiende y él busca a Dios y hace todo lo bueno, miente. Porque Dios da la opinión que se corrompió. No hay quien hace lo bueno, ni siquiera uno. Siempre hay aquel que dice, yo soy aquel que no he fallado, el infalible. Versículo 4, Dios sigue dando la opinión. No tienen discernimiento. Todos lo que hacen su propio consejo. Eso es lo que es iniquidad. Es un término que dice que no consultan con nadie, solo hacen lo que quieren, cuando quieren, como quieren, donde quieren, con quien quieren. Eso se llama el diablo. El diablo no consulta, hace su propia dirección, sus propias decisiones, su propio consejo. Nunca está buscando la mente de Dios. Y como ellos son así, de hacer su propia cosa, ellos devoran a mi pueblo como comiendo pan. Se lo dice que ellos devoran a aquellos que sí consultan con Dios. Ellos devoran los que consultan con la Biblia. Ellos devoran a los que van a la iglesia, a los que comienzan a entender que Dios es el que tiene respuesta de toda esta situación. Y ellos devoran al pueblo de Dios como si fuesen pan, y a Jehová no invocan. Les podemos decir esto, que por 16 años en casa nosotros teníamos una Biblia allí al frente. Tú entrabas por la puerta, había una mesita en la sala y ahí estaba una Biblia, casi siempre el Salmo 23, y era un adorno religioso, un libro santo. Y cada vez que pasábamos por allí nos persignábamos y seguíamos para adelante. Quizás íbamos a la iglesia un domingo, media hora, a una misa, escuchábamos, participábamos y nos íbamos. El lunes, martes, miércoles, jueves,
viernes, sábado, haciendo lo que queríamos. No se consultaba con Dios, no se leía la Biblia, no orábamos. Era una crisis tremenda porque a la luz de que empiezan a venir los días difíciles, uno no sabe cómo lidiar con él. Pero Dios tiene instrucción para cada día de la semana. Cuando llegamos a la iglesia, éramos nuevos, yo me asusté. ¿Por qué están contentos toda esta gente? ¿Por qué están felices? ¿Por qué tienen paz? La vida no es fácil. No hay que tomarla a la ligera. Entonces escuchábamos una canción. ¿Listo para eso? Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes. Ustedes saben, un sábado también. Y al llegar el domingo sigo con mi gozo. ¿Sabes tú por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Pero no era el domingo. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. Yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado. Todos los días consultábamos con Dios. Y le decían a papi, oye, cuidado no te vuelvas fanático. Y papi decía, oye, yo estoy feliz, ya las taquicardias se me fueron. Ya las preocupaciones, la angustia, la tristeza, los gritos, las peleas, los divorcios, la separación, ya todo se lo llevó el Señor. Y yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo. Y no había día que papi y mami no llegaban a la iglesia. Y empezamos a crecer y conocer a Dios y leer la Biblia y tener un norte, no de nuestra opinión, sino lo que Dios decía en su palabra. El día de los padres, disfrutaban los padres. El día de las madres, las madres. El día de la familia, el día de los niños. El verano. Dejamos de celebrar las tinieblas. Ya Halloween, el día de los muertos, porque buscábamos, no había muertos, todos estaban vivos. Ya no celebrábamos Halloween. Todas las fiestas negras de la oscuridad se fueron para afuera. Todo lo del reino de Dios, gozo, paz y justicia llegaron. Y hubieron familiares que no resistían el cambio. Era demasiado. Ellos estaban acostumbrados a demonios, a peleas, a divorcios, a todas las cosas torcidas. Y ahí lo está diciendo Dios, lo está desglosando para nosotros en una opinión de lo que Él ve desde el cielo. Vamos a ir al versículo 4. Estamos leyendo el Salmo 14:4. Dice que devoran el pueblo como si fuese pan y rehúsan invocar a Dios. ¿Qué sucede cuando Dios no está presente? Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando el reino de Dios no está, ya no hay gozo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Mira lo que sucede, versículo 5. Ellos a la falta de Dios temblaron de espanto. El temor llegó a llenar los corazones. ¿Por qué? Porque Dios no estaba presente, Dios estaba con la generación de los justos. Había personas que decidieron, vamos a clamar a Dios, vamos a invocar su nombre, vamos a buscar su respuesta. El domingo para nosotros era día de playa y de fiesta y ahora se convirtió en día del Señor. ¿Qué significa eso, chico? Que lo que es del Señor, dáselo a Él. Para que tú veas, todo cambiará. La promesa por allá en Isaías 58:13 dice, si tú decides que el día del Señor será, mira, si retraeres del día de reposo tus pies, ¿qué significa? De hacer tu propia voluntad en mi día santo. Dios del cielo dice, tú escoges mi día para hacer de tu fiesta. Pero si tú cambias y empezaras a llamarlo delicia, santo, glorioso,
que le pertenece a Dios, y lo venerares, como lo hago, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras. Si tú el día santo, que es el domingo, el día de reposo, el día del Señor, tú empiezas a dárselo al Señor. Un día llegó el periódico de Miami. ¿Pueden creer eso? El Miami Herald, que es el periódico más caro aquí. Llegó hace 20 años a nuestra iglesia, tocó la puerta. Sí, ¿cómo le puedo ayudar? Mira, somos el periódico Miami Herald. Queremos regalarle 100 periódicos regalados a la iglesia para que la iglesia lo venda y se queden con el cambio, que se queden con el pago. Entonces ustedes nos van a regalar 100 periódicos para vendérselo a la iglesia, para llenarnos de preocupaciones que ahogan la semilla de la palabra de Dios. Mira, dile a usted y a su jefe y al diablo que aquí no lo vamos a hacer. No queremos llenarnos en el día del Señor otra cosa que no sea la palabra de Dios, para alinear nuestra vida como Dios manda. Y lo está diciendo aquí: si tú dejas de buscar tu propia voluntad, ni hablar tus propias palabras, versículo 14, entonces te deleitarás en Jehová, en Dios, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad, porque la boca de Dios lo ha dicho, lo ha hablado. Cristo, Dios está diciendo: si tú te alineas con lo que yo tengo para ti, prepárate para donde yo te voy a llevar, a las alturas de la máxima excelencia, de ser satisfecho en la vida, para que tú te des cuenta que habrá una gran cosecha. Uy, ¿qué es eso tan aburrido de ir a la casa de Dios? No, solamente te prepara para disfrutar tu retiro. Te prepara para disfrutar tu esposa en su vejez, tus hijos y tus nietos, tu provisión, tu canasta, todo lo que tiene alineado Dios para nosotros. Entonces, volviendo al Salmo 14, versículo 6, dice la primera opinión, 14:5. Dice que ellos temblaron en espanto, los que decidieron no buscar de Dios, empiezan a llenarse de temores y preocupaciones y toda manera de cosas torcidas, porque Dios está con la generación de los justos, con los que lo hacen bien. El 6 dice: del consejo del pobre se han burlado. Piensan que ellos son ricos y que todo les va bien, pero es de Jehová la esperanza. Lo que tú puedes esperar de parte de Dios es lo que se hace real. Y la realidad es, versículo 7, que dice que en Sión saldrá salvación del pueblo de Dios Israel. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozarán Jacob y se alegrará Israel. Termina el salmo así: que el fin de aquellos que no buscan de Dios, cuando buscan a Dios, será una celebración grande de salvación de parte de Dios. Yo estaba pensando cómo yo iba a terminar el salmo y yo decía, bueno, el necio en su corazón dice que no hay Dios, se entrega a las cosas malas, acá para el infierno. Y yo iba a terminar así el salmo. Y sabes, Dios no es un Dios de eso, de tirar a las personas al infierno. Él está estrechando la mano, llamando a salvación, diciendo, móntate que vamos a cosas buenas, ven y añádete. Pero vamos a suponer que ustedes dicen, lo voy a considerar ya que tú lo pones. Vamos al Salmo 53. Y yo digo, bueno, si Dios lo dice una vez es tremendo, pero si lo ha de decir 2 veces ya yo me pongo nervioso. El Salmo 53, versículo 1 dice así: el necio en su corazón dice no hay Dios. Se corrompen haciendo lo abominable y la maldad. No hay quien haga el bien. 2 salmos con precisas palabras exactas. Y ella lo dijo una vez en el Salmo 14.
Ahora vamos para el 53, versículo 2. Dios desde el cielo mira sobre los hijos de los hombres para ver si había un entendido, alguien entendido que buscare a Dios. Y estamos escuchando las mismas palabras. Yo le digo esto, segunda opinión. Es ir a Dios y Él te repite. Yo no sé usted, cuando yo era joven y nosotros estábamos haciendo cosas no muy buenas en casa, nuestros padres decían, ya te lo dije una vez. ¿Qué significa la dos? Candela, ahí venía el fuego. Le decía a mi papá, ya te lo advertí una vez. La segunda es, ahí venía el juicio, la ira de papá. Venía el cinto, el castigo, venía toda la tripulación del castigo de semanas. Si Dios dice la cosa una vez y es serio, y las personas dicen, Joaquín, la iglesia de usted es demasiado serio. Y digo, bueno, a Dios gracias. No sé por qué estás buscando tú un relajo. Versículo 3. Cada uno se volvió atrás. Todos se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno de ellos. Versículo 4. No tienen conocimiento, todos lo que hacen es iniquidad, su propio deseo, que devoran a mi pueblo, hablando mal de las personas cristianas. Cuando nosotros empezamos a tomar este viaje, toda la familia, que eran más de 24 tíos y tías, y primos y primas, hasta los vecinos nos encontraban raros, porque ya dejábamos de ser necios. Cuando Dios no estaba en ninguno de nuestros pensamientos, ahora estaba en todos nuestros pensamientos. Ahora era el tema de todas nuestras conversaciones. Versículo 5 dice, allí se sobresaltaron de pavor, el temor, las fobias, el transcene se tomaba en casa como vitamina C. Todas las pastillas de los nervios, todo lo que estaba para la preocupación, psiquiatras, psicólogos, terapias, todo el mundo estaba bajo una desesperación, porque Dios los había esparcido los huesos de los que puso asedio contra ti. En vez de hacernos amigos de Dios, nos hicimos enemigos de Dios. Tú llegas a una casa con cerveza el domingo y te dan la bienvenida. Entras con una Biblia y se corren en el espanto. Los avergonzaste porque Dios los desechó. Las personas haciendo las cosas mal hechas. Versículo 6. Oh, si saliere de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver la cautividad de su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Hay una disposición totalmente diferente cuando nosotros vamos a la segunda opinión del Señor. Pero si Dios lo dejara así, estuviéramos felices. Dijeron, ya que Dios desde el cielo mira y juzga la situación y nos da un norte, ¿por qué no alinearnos a lo que Dios quiere? ¿Por qué no ir en pos de lo que Dios desea? Será un sueño. El Isaías 5:20 dice, ay de los que a lo bueno le dicen malo. A los que le dicen, dice, ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ay de aquellos que de la luz hacen tinieblas y de las tinieblas hacen luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sabe dónde se ve esta fotografía? Este fin de semana en Venecia, cuando se casa Jeff Bezos con una tremenda boda. Invita a todos los impíos, los que dicen que Dios no existe, que vamos a celebrar el adulterio. El hombre se va con la esposa de un prójimo amigo, ella deja a su esposo y se va con el calvo. Tiran una fiesta de 50 millones, dicen que es día de fiesta, pero la Biblia dice que es un ardor de mal olor en las narices de Dios. Dios no lo ve como asunto de alegría y celebración. Vamos a ver la consecuencia de torcer el camino, de tener una opinión por encima de la opinión de Dios. Por allá empezó a escribir Pablo el libro de los Romanos en el Nuevo Testamento.
capítulo 3, versículo 10. Y él comienza escribiendo lo que el salmista puso en la primera y segunda opinión. No hay justo ni aún uno. Personas que quieren levantar lo bueno que soy. Mami decía, yo soy buena. Yo di la clase de catecismo a mis hijos. Y todo el mundo levantaba todas las banderas de lo bueno que era uno. Y Dios del cielo mirando, no hay uno bueno. No hay ni aún uno. Versículo 11. No hay quien entienda. ¿Quién es el que entiende? El que busca de Dios. Ese es el entendido. Que le pregunta a Dios. Que busca lo que Dios piensa sobre un asunto. Versículo 12. Todos se fueron de la vía o se desviaron. A uno se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso le golpea a ese orgullo del ser humano diciendo, pues yo soy buen papá. Yo soy buen mamá. Yo soy buena suegra. Yo soy buena suegra. Realmente tenemos que contemplar y decir, Señor, quiero alinear mis pensamientos a los tuyos. Quiero hablar como tú hablas. Quiero declarar todo lo que tú trazas como una verdad, una vereda que lleva a la paz y al gozo. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Versículo 13 sigue diciendo estas palabras. Sepulcro abierto su garganta. Cuando abren la boca, no hay nada bueno que dicen. Con su lengua engañan, tuerzan el camino. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Envenena cualquier situación. Tuercen, critican. Dice el versículo 14, su boca está llena de maldición y de amargura. No hay nada de bendición y cosas dulces. Versículo 15, sus pies se apresuran para derramar sangre. Tú dices, yo no he matado a nadie. No, pero cada vez que tú pecas haciendo tu propia voluntad, tienes que derramar la sangre de Cristo para que te perdona. Ese es derramar sangre. Tú te apresuras al pecado donde la sangre de Cristo fue derramada para perdonarte. Versículo 16, quebranto, problemas y desventura hay en sus caminos. Todo lo que esperábamos fuera del conocimiento de Dios era otra pesadilla, otra tristeza. Dios dice que Él nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, y nosotros siempre mirando la cuesta baja de un día malo que se acerca. Eso no es tener esperanza. Versículo 17, no conocieron el camino que conduce a la paz. ¿Cuál es tu respuesta a las cosas torcidas? ¿Cuál es tu respuesta a las preguntas donde las personas están pidiendo un norte para que le vaya bien? Cuando los padres le aconsejan a los hijos, vete a vivir con tu novio y dale una probadita. Tú lo maldeciste. Porque dice la Biblia que la pureza es el fundamento de una relación. Casarte primero, tener la bendición de Dios al comenzar tu matrimonio y no darle una probadita. No torcer el camino para aquellos que buscan el camino de la paz. ¿Por qué? Porque no lo conocimos. Versículo 18. Muchas cosas que Dios está señalándonos el camino para mantenernos en el temor de Dios. Pero delante de aquel que dice que Dios no existe, que es un necio, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Vamos a ponernos de pies, ya que hemos escuchado la primera opinión, la segunda opinión y hasta la tercera opinión, para alinearnos como Dios ve los asuntos desde los cielos. Y vamos a intercambiar toda esta tragedia
Y eso es lo que Él promete en la Biblia. Él promete cambiar nuestro lamento en baile, nuestras tinieblas en luz, nuestras cenizas en gloria, dice, en alegría. Vamos a alinearnos con tener el conocimiento de Dios. Segunda de Crónicas 16:9 dice, Segunda de Crónicas 16:9, que los ojos de Dios contemplan toda la tierra. Tú lo estás viendo en la imagen de un Dios que está concentrándose en toda la tierra, y dice la Biblia, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar, para enseñar su poder, su fuerza a favor de los que tienen un corazón perfecto para con Él. Si tú alineas tu corazón para que se alinee con el de Dios, Dios va a mostrar su poder a favor tuyo. Y eso comenzó a suceder en nuestras vidas a partir que empezamos a acercarnos a Dios. Empezamos a entender cómo Dios piensa. Empezamos a hablar como Dios habla. Las personas empezaron a ver que estábamos tomando a Dios en serio. Estábamos tomando a Dios en cuenta, porque antes no tomábamos a Dios en cuenta. No sabíamos que le importábamos a Dios. No sabía que Dios le importaba que los jóvenes fueran obedientes a sus padres. Proverbios 20:20 dice que el joven que no honra a sus padres, su lámpara es apagada en una oscuridad tenebrosa. El que maldice a su padre, el que a su madre no atiende, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Eso significa será ciego para no ver las advertencias de lo que la luz trae. Y ahí es el necio que dice que Dios no existe. Él vive como le da la gana, haciendo lo que le da la gana, se jacta en opiniones sin nunca haber hecho la pregunta. Te dicen con la facilidad, escucha esto, tú hablas con una persona y dices, yo no creo en el infierno, y no creo en el diablo tampoco, y no creo en el cielo, y no creo en Dios, y yo soy Dios. Y te empiezan a llenar de todas estas filosofías torcidas. Por eso es que Dios dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Vamos a pedirle al equipo de alabanza que suba y me ayude. Y vamos a cantar esa canción. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles. ¿Sabes qué? Haz una decisión hoy de no ser un necio. Haz una decisión hoy de no decir, Dios no opina sobre el asunto. Muchas personas dicen eso. Dios no habla. ¿Por qué no preguntas primero qué dice la Biblia de esto? ¿Qué dice la palabra de Dios? Todo aquí está. Hace 42 años estamos leyendo la Biblia, que son los pensamientos de Dios escritos para nosotros. Dice el Salmo 1 que el que no anda en consejo de malos, ya sabemos quién es el malo, el que dice que Dios no existe. Salmo 1:1. Bendiciones el varón que no andan sobre el consejo de los malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni se sienta en sillas de escarnecedor. Los que se ríen de lo que buscamos de Dios. Versículo 2. Serán como un árbol plantado, sino que en la ley de Dios es su delicia. En su palabra medita de día y de noche. Personas no leen la Biblia ni una vez a la semana, y la Biblia dice que debes de leerlo todos los días. Un poquito por la mañana, un poquito por la noche. Alinear tus pensamientos, tus deseos, lo que Dios desea. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a la corriente de las aguas, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Todo lo que hace le va a ir bien. Y qué lindo que estamos en la casa de Dios y estamos escuchando la palabra de Dios para ponernos de acuerdo con lo que Dios dice. Y decir, corazoncito, ya no voy a decir que Dios no existe. El necio en su corazón dice, Dios no existe. Por eso se desboca a hacer todo lo demás y termina su vida llena de temores y tinieblas. Y Dios quiere que tú seas librado de esos días.
de preocupación, de ansiedades, de desesperación. Qué triste. Vamos a cantar esta canción al Señor y después vamos a orar para despedirnos. Les invitamos a que, aunque no se bauticen, estén presentes en el bautizo, para que se alegren con ese ánimo de personas valientes que están dispuestas, tiempo moderno, ser obedientes a la palabra de Dios. Piano más alto. Yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar el domingo me sigo gozando, te diré por qué. Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Mi Cristo vivo más fuerte, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y Él te hará feliz. Yo me gozo lunes, yo me gozo martes, yo me gozo miércoles, yo me gozo jueves, yo me gozo viernes, sábado también. Y al llegar domingo me sigo gozoso, ¿sabes por qué? Porque tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en Él. Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. Mi Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo. Si te sientes triste, si te sientes solo, ven a Jesucristo y serás feliz. En todos estos libros espirituales que las personas van a invocar y van a buscar, solamente la Biblia haya todo lo que necesitamos, los ingredientes necesarios para vivir en la forma que le agrada a Dios. La Biblia tiene un alimento espiritual necesario para nuestras vidas. Mateo 4:4, Cristo dijo: no solo del pan vivirá el hombre. No solamente del desayuno por la mañana y el almuerzo por la tarde y la comida ya cuando se te acaba el día y la merienda después, sino escrito está: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ahí tenemos la dicha que está escrita en la Biblia. Por eso es tan importante tener una Biblia. Mi mamá me regaló una Biblia a los 16 años y comenzó a hacer la meditación diaria para la sabiduría de todo lo que ansiaba mi corazón. Desde los 16 años tenía cosas raras. Cuando yo leí en la Biblia que no podíamos, que no había la habilidad de tener relaciones sexuales, yo decía: ¿qué? Me deformé. ¿Qué es eso? ¿Cómo va a ser posible? Tiempos modernos. ¡Ah! Y todo el argumento que tenemos nosotros para torcer lo que Dios desea para nosotros. Pero lo hicimos nuestro lindero. Y después, años después, cuando yo me casaba con mi esposa y después de la luna de miel, yo le daba gracias a Dios por los años que no habíamos caminado erróneamente, erradamente. Y entendí todo lo que conlleva el poner la palabra de Dios por obra. Cuando uno no piensa que tiene sentido, cuando tú siembras esa palabra y haces lo que manda la Biblia, va a resultar en paz y en gozo. Y realmente algo tan fácil como el año pasado, cuando yo hablaba con este contador, yo le decía: Carlos, mira lo que dice Filipenses 4:18. Y él fue conmigo allí. 4:8. Vamos al 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro y lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Sabe lo único que no pudo hacer él? Eso.
Todos sus pensamientos eran torcidos, uno tras otro. Y todo lo que decía la Biblia, él decía algo que lo oponía. Y él decía, sí, pero ¿quién me va a cuidar? Y yo le decía, la Biblia dice que Dios te va a cuidar. Que mira las aves de los cielos, ni uno de ellos va a caer sin conocimiento de Dios. Pero en vez de hacer eso, se llenó de pensamientos sumamente torcidos. Y no ejerció los pensamientos que conducen a la paz, a la esperanza, al amor. En vez de haber una cercanía a Dios y a su pueblo, hubo un distanciamiento. Se fue aislando. Ustedes saben que aquí tenemos reuniones los lunes con los hombres, los miércoles las mujeres, miércoles por la noche hay un estudio bíblico. Y todas las veces que nos reunimos, Dios nos trae una palabra. El domingo hoy, la palabra estelar, una segunda opinión de parte de Dios. Ya no tengo que andar buscando, como le dice, la quinta pata a la gata, porque no existe. Levante sus manos al cielo. Padre, te damos gracias que tu palabra sigue siendo nuestra meta. Sigue siendo lámpara a nuestros pies para no tropezar. Nosotros desde la tierra vemos muchas cosas. Estamos percibiendo un sinnúmero de perspectivas y cada día conocer los hombres nos traen otra perspectiva, pero tú desde el cielo lo ves todo. Tú conoces el corazón del hombre, tú conoces cómo él se conduce, tú conoces sus pensamientos y tú conoces dónde terminan esos pensamientos. Hoy te damos gracias de contemplar tu palabra, una segunda opinión del Creador. Padre, que nosotros podamos no entenebrecer nuestro corazón con palabras sin sabiduría, sino que tu palabra aclare al día y que todas las tinieblas y la neblina, lo que no nos permite ver claramente, tú haces resplandecer con la antorcha de tu palabra como en una gran oscuridad, para que nosotros tengamos entendimiento, para que nosotros busquemos de Dios, para que te pidamos perdón y nos arrepentimos de tener pensamientos sin sabidurías, de tener respuestas sin primero haber hecho la pregunta. Pedimos que tú alinee nuestras pisadas y que ellas se conducen hacia la luz como el sol del mediodía, donde no hay sombras, donde no hay oscuridad, donde no hay tinieblas, oh Dios. Bendice a tu pueblo, Señor, y que seamos más que esto, Señor. Permítenos a nosotros ser la luz del mundo, que ellos puedan ver en nosotros que hemos tomado decisiones intencionalmente para alinearnos con los pensamientos de Dios. Bendice tu pueblo, bendice esta tarde los bautizos, Señor, que tú puedas seguir alineando los hombres, los esposos, los papás, las mamás, las esposas, las familias, oh Dios, para que sean una bendición a todas las familias de la tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén. Salúdense unos a otros en el amor del Señor.